vamos a iniciar este tema que es adicional dentro del módulo de torsión, y me parece muy importante que abordemos el tema de los engranajes, dado que muchos problemas que tienen torsión van a involucrar el uso de engranajes. Como ustedes pueden ver aquí en la figura, los engranajes no son más que ruedas dentadas que se acoplan entre sí para transmitir un movimiento, y además de transmitir un movimiento, pues transmiten un par de torsión, ¿verdad? En ese sentido, lo que estamos transmitiendo alrededor o a través de este sistema es potencia. Entonces, digamos que para la figura que están viendo, supongamos que la entrada es este eje verde que está girando aquí, ¿verdad? Entonces este sería el engranaje de la entrada y este sería el engranaje de la salida. Faltaría en este dibujo extender este eje amarillo hacia este lado para entonces acoplarlo a una máquina donde vaya a hacer trabajo. Simplemente la figura está mostrando la transmisión de potencia de un eje al otro, pero no nos está mostrando ni la salida de potencia ni la entrada. Normalmente la entrada sería, por ejemplo, un motor, y la salida podría ser pues cualquier máquina o cualquier tipo de trabajo que queramos desarrollar. Entonces, como ustedes ven, para yo transmitir esta potencia tengo que aplicar un torque alrededor del eje verde, y eso va a hacer de alguna manera que aparezca un par alrededor del eje amarillo. Entonces lo que vamos a ver hoy es de qué manera podemos calcular esos pares y cómo involucramos el concepto de potencia en la transmisión de par torsor en aplicaciones que involucren engranajes. Bien, quizás es posible que los estudiantes de ingeniería mecánica ya hayan visto algo de engranajes. Seguramente los de civil no lo han visto, y por eso quiero hacer una breve explicación sobre eso. Entonces, si ustedes observan en la figura, me podrían decir cuál de los dos ejes, el verde o el amarillo, está girando más lento. Entonces, bien, eso quiere decir pues que el engranaje, digamos, blanco está girando más rápido que el rojo. Quiere decir que la entrada gira más rápido que la salida. En este caso estamos hablando de un reductor, ¿verdad? Quiere decir que estamos reduciendo la velocidad angular. En este caso la entrada tiene esta velocidad, ¿verdad? Y la salida tiene menos. Esa relación de velocidades podría ser al revés. De manera que, por ejemplo, la entrada podría ser el amarillo y la salida el verde. En ese caso estaríamos hablando de un multiplicador de velocidad. Esto, digamos, a grosso modo es lo que ustedes encontrarían en la caja de transmisión de un vehículo que tenga transmisión mecánica. Cada vez que ustedes hacen un cambio, lo que están cambiando realmente es el tamaño de los engranajes que se acoplan. De esa manera yo puedo controlar la velocidad de entrada o de salida. Bien, esa relación de velocidades está directamente relacionada con el número de dientes. Es decir, imaginemos que el engranaje rojo está girando a la mitad de la velocidad que el engranaje blanco. Entonces eso quiere decir que el engranaje rojo va a tener el doble de dientes que el engranaje blanco. Entonces hay una directa relación entre las velocidades y los números de dientes, o incluso los diámetros de las ruedas, ¿verdad? También, eso lo veremos ahorita más adelante, esa relación. Entonces aquí lo importante es decir lo siguiente: ¿cómo es que se produce el contacto entre dientes? Entonces espero que aquí se pueda ver mejor. Ese punto que ustedes están viendo allí, este punto que arranca por aquí y se va deslizando, básicamente es el punto de contacto, donde un diente está empujando al otro. De acuerdo a la figura que ustedes están viendo, ¿cuál sería el engranaje de entrada? Es decir, el impulsor. ¿Y cuál sería el impulsado? O sea, el de salida. ¿Por dónde está entrando la potencia en este caso? Camilo dice que... No, en esta figura que estamos viendo acá, ¿el de abajo o el de arriba? El de abajo.
El de abajo es el que está impulsando, correcto, ¿verdad? Listo. Entonces, nótese que la trayectoria del punto de contacto sigue una línea recta. ¿Sí la ven? Que es la línea que está inclinada, una línea recta que está aquí. Entonces, todo eso es para decir que de acuerdo al diseño que tienen las ruedas de engranaje, es decir, el perfil que tienen los dientes, siempre el contacto se da a lo largo de una línea que está inclinada con respecto, por ejemplo, a la línea tangencial, que en este caso sería una línea horizontal. Ese ángulo con el que esta línea está inclinado se llama el ángulo de presión. Y eso es un ángulo que ya está establecido para los engranajes y depende de la fabricación de los dientes. Normalmente oscila entre 14,5 y 20 grados. Eso no es lo importante aquí aprenderlo, sino lo importante es saber que la fuerza que estamos aplicando va a ir en esta dirección, ¿verdad? Una dirección que está inclinada respecto a, digamos, a la línea tangencial. Bien, vean ustedes aquí en la figura de la izquierda, entonces, cuál sería la dirección de la fuerza, y observen entonces que esa fuerza yo podría descomponerla en una fuerza que aquí sería horizontal y una componente que sería vertical. ¿Qué pasa con la componente vertical? La componente vertical va en dirección al radio. Esa no produce torque. Mientras que la componente horizontal estaría perpendicular al radio. El radio son las líneas estas que van hacia arriba y que van girando con el diente. Entonces, lo importante que quiero que les quede claro ahora es que cuando hay contacto entre dientes de un engranaje, se genera una fuerza en una determinada inclinación, y solamente la componente de esa fuerza que es perpendicular al radio es la que va a producir torque, ¿sí? La otra componente realmente lo que produce es un empuje, es decir, las ruedas intentan separarse entre sí. Ese empuje, digamos que es energía que estamos perdiendo. La única energía que aprovechamos sería la componente horizontal. Si yo el ángulo de presión lo vuelvo cero, pues prácticamente toda la potencia la convierto, digamos, la aprovecho. Pero eso físicamente es imposible, porque cuando yo el ángulo lo disminuyo más de 14,5, o sea, o menos de 14,5, lo que voy a producir es un efecto de trabamiento entre los engranajes, es decir, no se van a poder girar. Entonces, obligatoriamente la transmisión por engranaje conlleva a que parte de la energía, parte del par, pues no lo voy a aprovechar. Bien, sigamos. Entonces, como les decía, es la fuerza tangencial la que va a transmitir potencia y por tanto torsión. Sí, adelante. El movimiento de ese punto de contacto en esa línea recta se debe únicamente a la geometría de los dientes de los engranajes. Correcto, sí, al perfil que tiene el contorno del diente. Dependiendo de ese perfil, este ángulo puede ser un poquito mayor o un poquito menor. No puede ser cero, porque si no los dientes no se traban, ¿verdad? Hay diferentes formas de fabricar el perfil o el contorno de los dientes, pero digamos que ese no es el objetivo de la sesión de hoy, sino explicar por encima cómo es el funcionamiento de ellos. ¿Listo? Okay. Bueno, listo. Sigamos. Entonces, la fuerza tangencial es la que realmente a nosotros nos interesa en el tema de torsión. Entonces, vamos a ver, ya aquí tenemos un par de engranajes en el que estamos transmitiendo un par 2 en el engranaje 2 y un par 1 en el engranaje 1. El engranaje 1 es el rojo, el 2 es el azul. Observen que aquí le hemos llamado al engranaje 2, en el eje 2 está el engranaje B y en el eje 1 está el engranaje A. Para el engranaje A tenemos un radio R sub A, para el engranaje B un radio R sub B. Lo mismo, vamos a usar la nomenclatura con el número de dientes. Para el engranaje B, número de dientes es NB y el número de dientes es NA. Bien, si hacemos un análisis de lo que sucede en el contacto, entonces lo que estamos ilustrando allí
ya no es la fuerza inclinada que tenemos de contacto, sino la componente tangencial, ¿verdad? Que al hacer contacto entre ellos, pues cada diente, por el principio de acción y reacción, va a sentir una de las dos fuerzas, ¿verdad? En dirección, de acuerdo a la dirección o el sentido de rotación de los engranajes. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a considerar que el engranaje de entrada es el engranaje que está en el eje 1, o sea, el engranaje A, ¿verdad? Entonces yo le aplico un par T1 y él va a encontrar una fuerza de oposición que ejerce el engranaje 2, que es esta F azul que está pintada aquí. Pero a su vez, él transmite una fuerza F sobre el engranaje número 2. Entonces fíjense que si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este engranaje, cuando haga la sumatoria de pares me va a dar que el par 1 debe equilibrarse por esta fuerza tangencial, multiplicada por ¿cuánto? Por este brazo que está aquí, que viene siendo RA. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces voy a anotar aquí debajo de la figura que por sumatoria, si yo hago la sumatoria de pares igual a 0, eso me da que el par 1 debe ser igual a F por RA. Listo. Y si hacemos exactamente lo mismo para la figura de arriba, eso me va a dar que, voy a anotarlo aquí abajo, que el par 2 debe ser igual a ¿quién? No escucho a nadie. F por R2, RB. RB, correcto. Listo. Entonces, si ahora de estas dos ecuaciones que están aquí, yo podría despejar F e igualarlas, ¿verdad? Si lo ven, si despejo F y las igualo, me quedaría algo como esto. T1 dividido entre RA es igual a T2 dividido entre RB. Si lo están viendo ahí, así que lo puedo reorganizar de esta manera. T1 es a T2 como RA es a RB. Bueno, entonces lo que ustedes de esta última relación, lo que podemos encontrar es que si yo tengo este par de entrada y este es el par de salida, observen que en este caso la entrada tiene un engranaje mayor, o sea, RA es mayor que RB. Quiere decir que esta fracción que está aquí, este RA en RB, es mayor que 1. Si esto es mayor que 1, quiere decir que T1 es mayor que T2. Es decir, que cuando yo ingreso a este sistema con un par determinado T1, voy a salir con un par menor, con un par T2 que va a ser menor que T1. ¿Por qué? Por la relación de los radios o de los diámetros. Si yo paso de un engranaje grande a uno pequeño, lo estoy perdiendo par. Si yo ingreso por el lado de arriba, estaría ingresando por un engranaje más pequeño y trasladaría la potencia a un engranaje más grande. En ese caso estaría, ¿qué pasaría con el par? Estaría que aumentando. Perfecto, listo. Ahora bien, como todo en la vida, aquello que aumenta siempre trae consigo un decremento ¿verdad? O una pérdida de alguna otra variable. Como dice la ley de la termodinámica, nada es gratis. En este caso, yo les pregunto, bueno, si yo ingresé con un par, vamos a suponer que este par es de 100 y regresé con 50, entonces, ¿qué es lo que en este sistema se está ganando? Porque par he perdido, ¿verdad? Torsión he perdido, pero ¿qué es lo que he ganado? Muy bien, Luis Fernando, he ganado velocidad, porque ahora el engranaje azul va a estar girando a una velocidad mucho mayor que la que está aquí. ¿Cómo encontraríamos esa relación de velocidades? Fíjense en esta figura, ¿verdad? Ahí estamos viendo dos ruedas de engranajes, una con la de la izquierda con 60 dientes y la de la derecha con 30, supongamos. Observen que los diámetros son uno el doble del otro. Y por las flechas rojas que están girando, ustedes pueden darse cuenta de la relación de las velocidades angulares. Típicamente la velocidad angular se da como en unidades de revoluciones por minuto, RPM, ¿verdad? En este caso, ustedes ven que la rueda más grande está girando a una velocidad que es la mitad
Cada vez que este señor gira 2 vueltas, apenas el grande habrá girado una sola vuelta. Bueno, de esa manera podemos encontrar una relación entre las velocidades. Pero esa relación en las velocidades es precisamente la inversa de la relación entre los pares, ¿verdad? Considerando pues que la potencia se mantiene constante. Entonces eso es lo que se llama la relación de engranaje. Aquí lo llamamos, en inglés se llama el gear ratio. Y lo pueden determinar de diferentes maneras. O con la relación de radios, con la relación de diámetros o con la relación del número de dientes. Y esa relación de engranaje lo que finalmente me va a dar también es la relación entre el par, ¿verdad? Entonces, ya por último, quiero relacionar, ya relacionamos el tema de la velocidad, el tema del par. Ahora quiero relacionar las dos cosas, par con velocidad. Ya aquí vimos que en la medida en que yo el par lo disminuyo, aumento la velocidad. O lo contrario, si aumento la velocidad, disminuyo el par. Ese concepto no es más que el concepto de potencia. Ustedes, por ejemplo, en un curso de física mecánica, tuvieron que haber visto algo así como que la potencia en movimiento lineal, la potencia es igual a la fuerza, ¿por qué? Multiplicado por qué. Muy bien, por la velocidad, En movimiento, ese es un movimiento traslacional o lineal, ¿verdad? Fuerza por velocidad. Bien, aquí lo que estamos analizando es un movimiento rotacional. En este caso la fuerza es el par y la velocidad, aquí ya no le llamamos velocidad lineal, sino velocidad angular. Entonces, esta es la manera como se calcula la potencia en un sistema que está girando. El producto del par por el W, el angular, ¿verdad? Entonces, fíjense que si consideramos que en este sistema no hay pérdida de potencia, es decir, la eficiencia es el 100%, eso en la práctica no se va a dar, pero nosotros aquí en los cálculos consideramos que la potencia se va a mantener. Entonces, yo podría considerar que la potencia en el engranaje A es igual a la potencia del engranaje B. De esa manera puedo igualar, y quiere decir que el producto par por W debe mantenerse en el engranaje B y en el engranaje A. Digamos que podríamos plantear una ecuación sencilla que diga que la potencia en A es el par en A por W en A. A su vez la potencia en B es el par en B por el W en B. Pero estas dos potencias deben ser las mismas si consideramos que en el sistema no hay pérdida. Y eso nos lleva a plantear la ecuación que el par multiplicado por el W debe ser igual en ambos engranajes. De esa manera entonces encontramos una relación ahora entre el par y el W. Pero fíjense que es inversamente proporcional, ¿sí? Fíjense en la relación. La relación entre pares, aquí es A y aquí es B y aquí es B y aquí es A. Es decir, es inversamente proporcional. Quiere decir que si yo gano par, pierdo velocidad. Si gano velocidad, pierdo par. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en un automóvil con una transmisión mecánica en la que ustedes, bueno, obviamente también sucede en los automóviles con transmisión automática, porque también tienen transmisión, simplemente que el cambio de los piñones es automático. Pero quiere decir entonces, o les hago la pregunta, a ver si entendieron el concepto de si yo aumento par, disminuyo velocidad. Entonces yo les pregunto, los automóviles tienen, por ejemplo, el cambio primera, que es cuando vamos a iniciar la marcha. Y algunos llegan hasta cuarta, quinta o sexta. ¿Cuál sería la diferencia entre poner primera y poner quinta? Cuando el vehículo va a mayor velocidad, cuando está en el cambio primera, o sea, cuando estamos arrancando o cuando estamos en quinta. Típicamente, cuando estamos en quinta, correcto. Entonces, cuando estamos en quinta, ¿qué es lo que se supone que estamos haciendo? Estamos transmitiéndole potencia a una rueda cada vez más pequeña. Es decir, si yo comparo el engranaje del cambio primera con el engranaje del cambio quinta, pues el engranaje de primera debería ser más grande, ¿verdad? Él va a transmitir más torque, pero gira más lentamente. ¿Y qué ganamos con transmitir más torque? Pues tenemos más fuerza.
podemos vencer la inercia del vehículo que está detenido y lo podemos poner a andar, ¿verdad? En el cambio quinta se supone que ya el vehículo tiene una inercia, ya se está moviendo y ahora lo que necesitamos es velocidad, no tanto fuerza. Entonces, bueno, era para explicar el concepto de potencia y lo que eso conlleva a la relación inversamente proporcional entre par y W. A la misma potencia, si yo aumento par, pierdo W o viceversa. Esa es la manera como nosotros controlamos velocidades o pares. Entonces eso lo estamos viendo aquí es porque, como ustedes ven, involucra la transmisión de un par y ese par va a producir esfuerzos de torsión. Entonces nosotros queremos ver en los problemas que involucren engranajes cómo podríamos calcular esfuerzos de torsión debido a este par que aparece aquí. Bien, antes de resolver cualquier problema conviene que se familiaricen con las unidades con las que típicamente se trabajan la potencia, el par o el W. Generalmente el W siempre lo trabajamos en revoluciones por minuto, lo que aquí llamamos RPM, ¿verdad? Y el torque tiene varias maneras de expresarse, podría ser en libra pulgada o en libra pie, ¿verdad? O en cualquier otra unidad, puede ser en newton metro, kilonewton metro, etc. La potencia puede también ser en diferentes unidades. Algunas veces, o la mayoría de las veces, lo van a ver como expresado en caballos de potencia, lo que aquí estamos ilustrando como horsepower, pero también se podía dar en qué otras unidades, por ejemplo, que conocen ustedes de potencia, que no sean HP o caballos de potencia. En vatios, por ejemplo. O si ya la potencia es grande, ya se da en kilovatios, no en vatios, ¿verdad? Bueno, en todo caso, siempre va a ser el producto del par por el W cada vez que estemos trabajando en movimiento rotacional.